Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo ocurre la cascada de la coagulación, un proceso fundamental del sistema hemostático que permite que el organismo detenga una hemorragia cuando se produce una lesión en los vasos sanguíneos. Así es, además vamos a hablar sobre algunas pruebas de laboratorio muy importantes para evaluar la coagulación, como el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de la tromboplastina activada, el tiempo de la trombina y el dímero D, explicando para qué sirve y qué tipo de muestras se necesita para realizarlas. ¿Qué es la coagulación? Primero, debemos entender que la coagulación es un proceso fisiológico complejo que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo. Su objetivo es formar un coágulo de fibrina que detenga la pérdida de sangre. Este proceso ocurre mediante una serie de reacciones en cadenas llamadas cascada de coagulación, donde participan proteínas plasmáticas llamadas factores de coagulación que se activan uno tras otro. Factores de coagulación. Los factores de coagulación están numerados con números romanos y cada uno tiene una función específica. Estos son Muchos de estos factores se producen en el hígado y algunos dependen de lo que es la vitamina K, como los factores 2, 7, 9 y 10. vías de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación se divide en tres vías principales: una vía extrínseca, una intrínseca y la vía común, que es donde se unen. La vía extrínseca se activa cuando hay daño externo en los tejidos y se libera el factor tisular, que es el factor 3. Esta vía involucra principalmente el factor 7, que junto al factor tisular activa el factor 10, iniciando la vía común. La vía intrínseca, en cambio, se activa cuando la sangre entra en contacto con superficie dañada del endotelio vascular. Participan los factores como el factor 12, el factor 11, el factor 9, el factor 8, que también terminan activando lo que es el factor 10. Cuando ambas vías llegan al factor 10, comienza la vía común. En esta etapa, el factor 10 activa la protrombina, que es el factor 2. La protrombina se convierte en trombina. Después, la trombina convierte el fibrinógeno, el cual es el factor 1, en fibrina. Finalmente, el factor 13 estabiliza la fibrina formando una red fuerte que constituye el coágulo definitivo. Ahora vamos a explicar las principales pruebas de laboratorio utilizadas para evaluar este proceso. Tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina o TP es una prueba que evalúa principalmente la vía extrínseca y la vía común de la coagulación. Esta prueba analiza el funcionamiento de los factores 1, 2, 5, 7 y 10. El TP se utiliza para evaluar trastornos de coagulación, monitorear tratamientos con anticoagulantes como la warfarina, detectar enfermedades hepáticas, identificar deficiencias de vitamina K. El tipo de muestra que se necesita es plasma obtenido de sangre venosa con anticoagulante, principalmente el citrato de sodio. Número 2. Tiempo parcial de tromboplastina activada. El tiempo parcial de tromboplastina activada, conocido como TPTA, evalúa la vía intrínseca y la vía común de la coagulación. En esta prueba se analizan los factores 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Esta prueba se utiliza principalmente para detectar hemofilia A y B, identificar trastornos de coagulación, monitorear tratamientos con heparina. Al igual que el TP, las muestras requeridas es plasma obtenido de sangre venosa, principalmente con citrato de sodio. El tiempo de la trombina. Este evalúa la fase final de la coagulación, específicamente la conversión del fibrinógeno en fibrina. Esta prueba también permite detectar lo que son alteraciones en el fibrinógeno, presencia de heparina en la sangre, trastornos de la fibrina. También se realiza con el plasma citrado obtenido de sangre venosa. Tenemos lo que es el dímero D, que el dímero D es un fragmento de una proteína que aparece en la sangre cuando un coágulo de fibrina se degrada. Por eso esta prueba se usa para detectar lo que es procesos donde hay formación o destrucción de coágulos, como por ejemplo la trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, coagulación intravascular diseminada. El tipo de muestra también es plasma obtenido de sangre venosa con citrato. En conclusión, la coagulación es un proceso vital que ocurre mediante una cascada de activación de factores que terminan formando un coágulo de fibrina. Las pruebas de laboratorio como TP, TPTA
tiempo de trombina y dímero D permiten evaluar lo que es diferentes partes de esta cascada y ayudan a diagnosticar múltiples trastornos de la coagulación. Comprender estos mecanismos es fundamental tanto en medicina humana como en medicina veterinaria para diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con la hemostasia. Gracias.